Para el tema de la función en raíz cuadrada vamos a tomar 4 puntos que son gráfica, dominio y rango, corte en el eje X y corte en el eje Y. Es importante que entendamos primero cómo va la gráfica para que luego determinemos cada uno de los puntos y si tiene sentido en cuanto a lo que graficamos. Para ello entonces vamos a hacer uso de GeoGebra para poder graficar la siguiente función que dice f de x es igual a menos la raíz cuadrada de menos paréntesis x más 1 y fuera de la raíz menos 2. Entonces vamos a ir entendiendo parte por parte de cómo está formada realmente esta función. Veamos, lo primero que vamos a hacer es transformar, vamos a descomponer toda nuestra función. Veamos realmente cuántas partes tiene esta función. Primero, una raíz. Dentro de la raíz tenemos 3 datos y esos 3 datos nos indican mucho, que es la variable x, el número que la acompaña y el signo que tiene el primer grupo. También contamos con un signo negativo fuera de la raíz y un número fuera de la raíz. Estos 5 puntos indican mucho en nuestra gráfica. Entonces vamos a tomar primero solo x, vamos a descartar el negativo y 1. ¿Cuál es la forma de la raíz de x? Para ello entonces ingresamos acá y decimos f de x es igual a, ingresamos en raíz acá. Entonces veamos la forma que va a tener siempre este tipo de problemas. F de x la tenemos acá. No importa desde dónde parta por ahora, porque lo único que me interesa es esta forma. ¿Cómo podemos graficarla si nosotros quisiéramos hacerlo manualmente? Si nosotros sustituimos en x por medio de una tabla de valores y dijéramos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1 es 1. Quiere decir que cuando x valga 1, la raíz de 1 es igual a 1. Y lo comprobamos acá. Cuando en x vale 1, la función que es y vale 1. Por ejemplo, vamos a ir trabajando con valores exactos. Raíz cuadrada de 4, que es 2, exactamente está con 2. Luego probamos en vez de 4, probamos con 9, que también tiene raíz cuadrada exacta y es 3. Entonces, de ahí es que sale esta forma. Ahora veamos cuál es la siguiente característica, el más 1 que lo acompaña. Y el más 1, ahora entendemos qué es lo que pasa. Si yo le agrego a mi función más 1, vean que quede dentro de la raíz más 1. Esto es importante porque si ustedes la dejan fuera de la raíz, vean, ahí ya no es lo mismo. Tiene que estar dentro de la raíz. Por lo tanto, vamos a ingresar toda completa, decimos x más 1. Vean qué es lo que pasa. Si ustedes se dan cuenta, el número que acompaña a x es desde donde va a partir la gráfica con respecto al eje x. Hace ratos que esto no tenía valor, simplemente x, lo que estaba acompañando realmente era el número 0, o sea que partía desde el origen. Pero si yo le agrego más 1, lo que estoy haciendo es que la gráfica va a partir desde menos 1, o sea es lo contrario. Si aquí es más 1, la gráfica parte desde menos 1. Supongan ustedes que si le colocan más 2, en teoría esto se va corriendo hacia menos 2. Opuesto, si yo le coloco por ejemplo menos 5. Si yo le coloco menos 5, lo opuesto a menos 5 es más 5. Y vean que lo único que está cambiando el número que acompaña a x es desde donde parte la gráfica, pero en general la forma sigue siendo la misma. Bueno, entonces la siguiente característica ya vimos
la forma X, ya vimos por qué está este número que indica, y ahora veamos el signo que tenemos acá. Realmente este signo lo que nos indica es la dirección con respecto al eje X, que puede ser positivo a la derecha y en este caso negativo a la izquierda. Eso quiere decir que si yo acá le agrego un negativo, vamos a colocar paréntesis, si yo hago esto, vean, actualmente estaba hacia la derecha y cuando yo le agrego el negativo, ahora tiende hacia la izquierda. Volvamos a ver, se lo quitamos y esto tiende a la derecha, ¿sí? Entonces eso es bien importante. El signo que acompaña indica la dirección de hacia dónde va a ir. Como en este caso es negativo, tiende hacia la izquierda. Vamos a dejarlo en la forma original que era más 1. Bueno, esto es lo que llevamos hasta el momento. Ahora, luego de eso tenemos dos valores, el negativo y menos 2. Entonces, el negativo que está fuera de la raíz, este puede ser negativo o positivo. En este caso tiene negativo, este signo nos indica la dirección con respecto al eje Y. Si va a ir hacia la parte negativa o hacia la parte positiva. Si dice negativo, eso quiere decir que va hacia abajo. Entonces, actualmente acá, aunque no lo veamos, tiene un signo positivo, por lo tanto va hacia más infinito de Y. Pero nuestro problema dice menos, por lo tanto le coloco menos y vean qué es lo que pasa. Automáticamente va hacia abajo. Eso indica este signo. Bueno, finalmente, ¿qué indica el menos 2? El menos 2 lo que nos dice es desde dónde va a partir la gráfica en el eje Y. Aquí si no cambiamos, recuerdan ustedes que si aquí dice X más 1, entonces nuestra gráfica parte desde menos 1 en el eje X, mientras que en Y no, porque el número que acompaña acá es desde donde va a partir en el eje Y. Vean que nuestra función actualmente no cuenta con ningún número acá. Si no cuenta con ningún número, se entiende que parte desde 0, como lo tenemos acá. Con respecto al eje Y, porque en X sabemos que es menos 1, pero en el eje Y está en el origen, en 0, acá. Entonces, si yo, por ejemplo, le agrego más 1, vean, subió a más 1. Aquí no le cambiamos de signo, entonces el número que acompaña fuera de la raíz nos indica desde dónde parte en el eje Y. Entonces, si yo le agrego menos 1, parte desde menos 1 en el eje Y. Y nuestro problema dice menos 2, por lo tanto tendría que ser desde acá. Modificamos y ahí lo tenemos. Y esta es nuestra forma como quedó la función. Ahora regresemos al problema y ahora hallemos dominio y rango. Recordemos, dominio todos los valores de X y rango todos los valores de Y. Entonces, veamos el dominio. Para el dominio lo único que hacemos es tomar nuestro valor dentro de la raíz, ¿sí? Descartamos el negativo y descartamos el menos 2 porque no forman parte de la raíz. Únicamente menos paréntesis X más 1. Y trabajamos como una desigualdad, pues decimos que esto no puede ser menor que 0. Puede ser igual a 0 o mayor que 0. Y ya vamos a entender por qué. Entonces, teniendo una desigualdad, trabajamos el negativo. Este negativo lo que hace es cambiarle signo a ambos términos. Luego, acá despejamos X, pero como queremos que X sea positivo, vamos a cambiar X. Eliminamos el negativo de X con positivo en ambos lados, lo tenemos acá. Le damos la vuelta y decimos que X es un número igual o mayor que menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan su gráfica, vean acá, ubiquémonos en la gráfica. En cuanto a X, el dominio parte desde menos 1 y tiende hacia la izquierda. Y acá efectivamente es así, desde menos 1 y parte hacia la izquierda. Por lo tanto, decimos que el dominio es un número que pertenece a menos 1 y que tiende hacia menos infinito.
acá con corchete porque aquí es cerrado, ya no puede avanzar hacia la derecha, y aquí con paréntesis porque es abierto, no sabemos hasta qué punto vaya a parar. Bueno, ahora veamos el rango. Para el rango es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, gráficamente el rango lo encontramos en Y. No está tocando ningún punto que va hacia arriba, únicamente hacia abajo. Quiere decir que va a ser todo número de Y que pertenezca a los reales desde -2 hacia menos infinito. Ahora, si ustedes no tuvieran la gráfica, el número que acompaña acá me indica eso. Si no tuviera número, entonces parte desde 0, desde el origen, pero como acá dice -2, entonces digo que digo que el rango es igual a todo número que pertenece a los reales que va desde -2 hacia menos infinito. Acá con corchete porque es cerrado, no puede pasar a -1 ni 0, y acá paréntesis porque es menos infinito. Bueno, ahora veamos el corte en el eje X. Recuerden ustedes que para encontrar el corte en el eje X necesitamos decir que Y vale 0. ¿Y quién es Y de nuestra función? Es f de x. Sustituimos entonces f de x por y. Y ahora, si quiero el corte en el eje X, pues lo opuesto es Y, y decimos que Y es igual a 0. Lo sustituimos acá. Despejamos el valor que cuenta X, que es toda la raíz. Entonces lo contrario a menos raíz sería más raíz en ambos lados. Ahora aquí quiero que comprobemos algo. El corte en el eje X. Veamos que nuestra gráfica en ningún momento toca al eje X. Nunca. Vean. Tiende hacia abajo. Eso quiere decir que acá tiene que pasar algo. Veamos, nunca podemos igualar una raíz a -2. ¿Por qué? Porque recuérdense que una raíz cuadrada no tiene números negativos. No existe, eso no funciona. Por lo tanto, nunca me va a dar -2. Hacemos uso de nuestra calculadora. Por ejemplo, si yo digo la raíz cuadrada de, digamos, 16, eso es igual a 4. O si quieren empezamos desde un número muy pequeño, que sería 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. De ahí puedo yo ir aumentando, puedo decir 1, puedo decir 2, y así sucesivamente puedo ir aumentando. Pero nunca va a ser un número menor que 0. Un número menor que 0 en este caso sería -1. ¿Qué pasa si yo aplico la raíz cuadrada de -1? Es un error matemático. Eso quiere decir que nunca puedo yo igualar una raíz cuadrada a un número negativo. Nunca. Entonces, esto que tenemos acá, lo que nos dice realmente es que no corta al eje X por ningún lado. Y lo vemos en la gráfica que no corta a X por ningún lado. Por más que yo me mueva a la izquierda, eso tiende a descender. Es una función decreciente y nunca va a tocar a ningún punto. Por eso cuando tengamos una raíz igualada a un número negativo, sabemos que no corta al eje X por ningún punto. Ahora veamos el corte en el eje Y. Para ello decimos que f de x es igual a y, copiamos la función y ahora en vez de decir que y es igual a 0, decimos que x es igual a 0. Operamos acá, 0 más 1 es -1. Luego lo que tenemos acá es esto que cambia de signo, menos por más, esto me quedaría -1. Ahora, ya habíamos explicado que no existen raíces de números negativos. Por lo tanto, si en la raíz nos quedara un valor negativo, entendemos que tampoco la función cortaría al eje X, al eje Y, perdón, y lo vemos acá. Vean, esta gráfica empezó de acá y en ningún momento va a tocar al eje Y, por esto que tenemos acá. Entonces podemos comprobar que efectivamente nuestros datos son exactos. Got you thinking.